Hola, buenas tardes. Muchas gracias por acudir a esta tercera sesión de las jornadas que, bajo el título de Educar contra el acoso escolar para mejorar el bienestar emocional, empezamos ahora. Quisiera, en primer lugar, agradecer a todos los ponentes la participación que han tenido. Algunos de ellos están aquí, a García de Marina por la cesión de la foto que ilustra el cartel. Voy a hablar primero de una cuestión técnica. Va a intervenir ahora Gerardo, a quien voy a presentar. Al finalizar su intervención cederemos un turno de palabras para que podáis preguntar o comentar aquellas cuestiones de interés. Luego haremos un descanso de unos 15 minutos y a continuación iremos con el coloquio. En el coloquio también, al finalizar, habrá también un turno de palabras, ¿no? Bueno, yo hoy tengo que presentar a Gerardo, a quien no nos conocíamos antes de estas jornadas, y tengo que empezar antes de nada agradeciendo su trabajo, su colaboración y toda la tarea que ha realizado para de alguna manera pues coordinar muchas de las sesiones de estas jornadas, ¿no? Supongo que la gran mayoría lo conocéis, pero bueno, Gerardo Fernández González es doctor en Ciencias de la Educación, licenciado en Psicología Clínica, licenciado en Ciencias de la Educación, también maestro. Ha tenido una larguísima experiencia profesional. Empezó a los 23 años como maestro y ha continuado hasta recientemente en activo, trabajando en el Servicio de Orientación Escolar y Vocacional. Ha sido profesor titular de la UNED, lo que ha compatibilizado también con la tarea como inspector de educación, ¿no? Ha publicado un total de 9 libros. El último lo tenéis ahí, es este libro, que se titula Educar para las profesiones del futuro. Es un libro en el que ha logrado algo que es difícil, que es un libro muy sesudo, pero también muy ameno de leer, y además donde abordan algunas de las cuestiones, no quiero hacer spoiler, de las que posteriormente contará en la charla. Además de esto, pues ha presentado comunicaciones en ponencias, en congresos nacionales e internacionales relacionados con el ámbito de la educación y de la psicología. El tiempo que yo utilice es el tiempo que le robo a él, o sea que ya, sin más, os dejo con Gerardo. Gracias. Muchas gracias, Manolo. Da gusto venir con un amigo a que te presente. Y es verdad que no nos conocíamos hasta hace muy poco tiempo, pero fue un placer el tratar con Manolo y con su gente. Gracias a todos los presentes aquí hoy en este acto y muy especialmente a la concejala de Cultura, Monse, por el esfuerzo y el buen trato que nos dio en cuanto le planteamos esta idea, y hay que agradecerle que haga todo lo posible por la cultura en esta ciudad nuestra de Gijón que tanto queremos todos, ¿no? Así que muchas gracias. Sin más, voy a empezar ya con la charla porque tenemos una hora aproximadamente y quería poneros algunos vídeos cortos, también un poco como elemento motivador y de ruptura. Yo hoy tengo la voz un poquitín, quizá algo tomada, tenéis que disculpar, pero llevo varios días con un catarrazo tremendo y creo que se acusa un poco la voz nasal, ¿no? Pero en fin, espero que la charla no esté mal de narices, como se suele decir. Bien, quería empezar con una frase de uno de mis filósofos preferidos, que es José Antonio Marina, ¿no? Cuando dice: tal vez estamos haciendo algo mal a la hora, dejando sin educar una parte importante de la personalidad de nuestros alumnos, y que sería la parte que nos debía capacitar para ser felices. Fijaros, ahí está aludiendo José Antonio Marina a los sentimientos, principalmente, a las emociones del ser humano que todos sentimos, ¿no? Y en esa misma línea coincide la Organización Mundial de la Salud, cuando dice: alerta de un marcado ascenso de patologías mentales en los jóvenes, sobre todo a raíz del COVID se está notando bastante, ¿no?, que impiden el papel que deben desempeñar en la felicidad del individuo en la educación. Por tanto, la Organización Mundial de la Salud también pide que los programas educativos incluyan también este elemento clave de la felicidad como uno de sus objetivos. Esto me recuerda a una anécdota que seguro alguno de vosotros conocéis, cuando John Lennon era un niño que iba a la escuela y le preguntan los profesores: ¿tú qué quieres ser de mayor? Y él respondió: feliz.
y le dijeron, creo que no has entendido bien la pregunta. ¿Y sabéis lo que respondió John Lennon? Dice, creo que son ustedes los que no han entendido la respuesta. Tenía toda la razón, efectivamente. Todos queremos ser felices, sobre todo en la etapa infantil, sobremanera, ¿no? Fijaros, hoy día los centros, algunos hablan de que son como una olla a presión. En secundaria, el profesorado muchas veces vive la situación con bastante tensión y dificultad, ¿no? En muchos casos. ¿Por qué? Porque realmente las relaciones, como se dijo en alguna de las sesiones anteriores, cambiaron notablemente. Hay faltas de respeto y hay conductas que a veces rozan una situación un poco delicada para el profesorado a la hora de dirigirse a los alumnos. La sociedad en los últimos años hubo un cambio muy grande a nivel de comportamientos y de conductas en los jóvenes. Y eso da lugar a muchos conflictos. Sin embargo, los directores escolares que estuvieron aquí el otro día en la mesa redonda, todos decían que en términos generales la convivencia era bastante buena en los centros educativos. Y creo que así es, efectivamente. Hay un porcentaje muy alto de alumnos que se comportan bien, aunque una minoría pueden dar lugar a muchos tipos de conflictos, ¿no? Por eso yo creo que hay que analizar eso con calma, el tema de la convivencia, puesto que, de alguna manera, la convivencia es uno de los 4 pilares básicos de la educación. Aquí hay bastantes profesores y yo sé que todos recordáis el informe que hizo Jacques Delors cuando era presidente de la UNESCO, a finales de los años 90, sacó un informe titulado La educación encierra un tesoro y decía que había 4 grandes pilares en la educación. Uno era precisamente aprender a conocer, relacionado con los contenidos conceptuales, las teorías, las definiciones, todo lo que hay que saber, ¿no? Otro era aprender a hacer. Ahí estaban los contenidos procedimentales, todo lo relativo a las estrategias, herramientas o habilidades que había que adquirir. Y después estaban 2 aspectos claves, que era aprender a ser persona y aprender a convivir. Pues aprender a convivir está íntimamente relacionado con los problemas de acoso escolar y los problemas de conducta graves de los escolares. Aprender a convivir es la clave en estos casos, ¿no? Ahí tenéis el triángulo famoso de la violencia, ¿no? Y, lógicamente, esa violencia es la que de alguna manera hay que evitar. Este artículo lo tengo recortado desde hace bastantes años, es de Rosario Ortega, una profesora que es catedrática de Psicología de la Educación en la Universidad de Sevilla, y el título lo dice todo: enseñar a convivir para evitar la violencia. Si somos capaces de enseñar a los alumnos a convivir y a resolver los conflictos de forma pacífica a través del diálogo, a través de la negociación, estaremos evitando muchísimos problemas, ¿no? Y hace ahí una alusión en el centro, si leéis el titular, dice: deberíamos preguntarnos, además de por los métodos de enseñanza, por las metas finales que persigue la educación. Los métodos de enseñanza, la sociedad está cambiando y eso nos va a obligar a cambiar. Lo vais a ver en el último vídeo que os pondré al final, donde precisamente un chino, Kai Fu Lee, que escribió un libro sobre inteligencia artificial, da unos consejos prácticos muy interesantes que coincide prácticamente con muchas de las cuestiones que yo planteo en mi último libro y que realmente me hizo muchísima ilusión ver que gente del ámbito tecnológico precisamente incide en la importancia de los sentimientos, de la empatía y de todas las cuestiones de la inteligencia emocional. No se coge muy bien la frase final que puse abajo, dice: la violencia humana no es instintiva, sino que se aprende. No nacemos violentos, nos hacemos violentos. Y eso lo dice nada menos que todo un psiquiatra como es Luis Rojas Marcos, que, como sabéis, estuvo en Nueva York al frente de la psiquiatría de Nueva York durante muchos años, y tiene un libro titulado Las semillas de la violencia, donde expone esa frase precisamente, donde nos dice que no nacemos violentos, nos hacemos violentos, ¿no? Algo importante. Bien, este es un mural sobre la convivencia escolar que figura por muchos centros a veces, ¿no? Y que ahí veis, por ejemplo, en Asturias se hizo en el 2006 una guía de maltrato cero para luchar contra el acoso escolar. Se pusieron en marcha, como se comentó aquí en días anteriores, los planes de convivencia que tienen carácter obligatorio para todos los centros y tienen que hacerse al comienzo de cada curso escolar también. En definitiva, el tema del acoso, ahí veis lo de la violencia escolar. Hay un autor, Galtung, que muchos conocéis, que habla de la paz positiva, que consiste en la eliminación de todo tipo de violencia, ¿no? Galtung en los años 2000, pues lógicamente logró sensibilizar bastante sobre este tema de la violencia escolar. Tenéis que pensar que el tema del acoso no es nada nuevo. En España, sin embargo, llevamos poco más de 2 décadas hablando de acoso escolar, ¿no?
poco más de violencia escolar. ¿Por qué? Bueno, pues el origen de los estudios sobre acoso escolar fue precisamente en los países nórdicos. Un autor, Dan Olweus, concretamente en Noruega, detectó que había bastantes casos de suicidios de adolescentes y jóvenes que estaban en los institutos en aquel momento. Y lo que hizo Dan Olweus entonces fue indagar, pasar cuestionarios y después dio una serie de propuestas para trabajar en los centros, digamos, el tema de la violencia escolar. A nivel de una serie de instrucciones, primero sensibilizar a la sociedad, después poner en marcha una serie de proyectos y programas de intervención, mayor vigilancia en los recreos, una mayor coordinación entre el profesorado a la hora de actuar sobre el tema, etcétera, etcétera, ¿no? Y empezó a haber sensibilidad. Después ya hubo otros proyectos en Inglaterra, el proyecto de Smith y Share, en lo que llaman el programa Sheffield, también tuvo una gran incidencia, y todo eso incidió bastante, ¿no? Seguro que todos recordáis, hablando de violencia, una noticia que salió hace algunos años por los hechos que ocurrieron en una matanza en un instituto americano, en Denver. ¿Os acordáis en Columbine, la matanza de Denver del instituto, donde 2 estudiantes del último curso de bachillerato entraron armados y con bombas y explosivos y llegaron a matar a 12 alumnos y a un profesor y hirieron de bala a otros 24, ¿no? Aquello fue casi un bombazo a nivel internacional, ¿no? La famosa matanza de Denver. Y eso se llevó al cine después, se llevó al cine con una película de Michael Moore que se llamó Bowling for Columbine o algo así. Yo perdonad la pronunciación inglesa, que yo estudié francés en mis tiempos. Bien, pues en Bowling for Columbine Michael Moore habló precisamente de aquella matanza y además está muy bien. Al final acaba con una entrevista a Charlton Heston, que era el presidente del Club del Rifle. Tiene una escena final preciosa dejándole una foto de una de las niñas que fue asesinada allí en su chalet, ¿no? Es una película que vale la pena verla. Por eso lo más importante ante la violencia escolar, quiero deciros que es prevenir y reducir los problemas de convivencia en los centros educativos. Primero, porque hoy día tenemos que tener una escuela que es para todos, porque hay que atender a la diversidad. Tenemos alumnos muy diversos y, lógicamente, todos necesitan nuestro cuidado y nuestra atención para que se sientan a gusto y felices. Y el objetivo principal debe ser el bienestar emocional de los alumnos. En la actual ley educativa, en la LOMLOE, en el artículo 19, cuando se habla de primaria, precisamente, se habla de que hay que trabajar el bienestar emocional del alumnado fundamentalmente. También hay que dar prioridad explícita en cuanto a la educación en valores. Eso en el proyecto educativo de cada centro se expresa claramente en la ley, que la educación en valores es algo fundamental para trabajar los problemas de violencia escolar. Y otra cosa que se debe de trabajar, la enseñanza de las relaciones prosociales, es decir, y la resolución de conflictos. El problema es que cuando nos preguntamos muchas veces en el currículum esa enseñanza lógicamente de las relaciones prosociales no aparece reflejado muchas veces, se deja de lado, ¿no? Normalmente se va más al ámbito cognitivo y a los conocimientos. Y después la escuela tiene que funcionar como un buen equipo docente consolidado. Cuando hay una coherencia interna entre el equipo de profesores se nota bastante, ¿no? Y eso funciona mucho mejor el centro, hay un buen clima de relación. En el artículo 124 de la propia ley se habla de que tiene que ser la administración quien facilite los protocolos contra el acoso escolar y que, lógicamente, después los centros deben cumplimentar. El otro día se habló aquí bastante sobre el tema. A veces son documentos bastante engorrosos y lo que generan es muchas tensiones entre el profesorado y mucha pérdida de tiempo por la burocracia. Hay una burocratización enorme en cuanto al papeleo que hay que cubrir, ¿no? Ese es otro de los problemas. Bien, ¿qué propósitos persigue el bullying y el ciberbullying? Sobre todo, acosar, humillar, amenazar. Claro, cualquier persona que se sienta acosada o amenazada, podéis pensar en vosotros mismos, si os veis ante una situación así de ese tipo, cómo os sentiríais, ¿no? Seguro que es algo tremendo, ¿no? Por eso me quedé con esta frase. Yo, que soy bastante aficionado al cine, procuro buscar alguna referencia cinéfila, ¿no? La película de Blade Runner, que ya es un clásico, es una película de culto del año 82 de Ridley Scott, ¿no? El director, con Harrison Ford y demás, pues dice, uno de los replicantes, que es un androide casi con características muy humanas, dice, es dura la experiencia de vivir con miedo, ¿verdad? En eso consiste ser esclavo. Claro, el miedo te esclaviza, te hace dependiente. Una persona que está siendo acosada está sintiendo miedo permanentemente y eso es terrible, ¿no?
Esta frase la cogí de un titular del periódico hace pocos días, que decía: no hay experto que mida el dolor del acoso escolar. Y eso es verdad. Es decir, ahora mismo hay cuestionarios para saber si un niño está siendo acosado, pero ¿quién es capaz de medir el miedo que está sintiendo? Nadie, prácticamente, ¿no? Bueno, por daros unas referencias así relacionadas un poco con el tema del acoso, antes de entrar en el tema del bienestar emocional. Espero que estéis bien. Se os ve con buena cara, aunque desde aquí arriba veo poco, con esto de la oscuridad. Pero, en fin, fijaros, hay una autora que os voy a poner en la referencia bibliográfica al final, que es Isabel Fernández, y a la cual conocí personalmente cuando vino aquí a Gijón al congreso que hicimos en la UNED sobre la convivencia en los centros educativos en el año 2001, que habla en su libro Prevención de la violencia y resolución de conflictos, se titula, publicado en Arcea en el 98, dice: hay diferentes factores que inciden en las causas de la agresividad escolar. Hay 3 factores que son exógenos a la escuela, externos, y 3 factores que son endógenos a la escuela, que son factores internos de la propia escuela, ¿no? Entre los factores externos tenemos la familia, tenemos el contexto social y tenemos los medios de comunicación. Todos ellos juegan un papel importante, lógicamente, en que se desarrollen determinadas conductas agresivas. En cuanto a la familia, por ejemplo, hay cantidad de situaciones. El otro día Alejandro Palomas hablaba de que incluso la suya era una familia estructurada y también había situaciones violentas, ¿no? Cuando hay un aprendizaje por modelado, por una violencia interna en el seno familiar, ese niño que es golpeado, esa madre o que ve que es golpeada a su madre, etcétera, cuando hay violencia doméstica, eso después se traslada también en un aprendizaje por modelado, por observación de ese modelo y se comporta de forma también violenta. El contexto social, con grandes bolsas de pobreza y desempleo y situaciones precarias, también es una fuente a veces también de causas de agresividad escolar. Y los medios de comunicación también pueden jugar un papel importante. Hubo varios estudios, ¿no?, donde se observó, por ejemplo, que un niño de 12-13 años de edad ya había observado más de 30.000 hechos violentos a través de la pantalla, ya sea de la televisión, del cine, etcétera. Con lo cual, eso lo que genera es una insensibilidad hacia el dolor ajeno. Y eso hace que tenga más dificultad para desarrollar la empatía y ponerse en el lugar del otro. Lo cual eso juega un papel muy importante, ¿no? Y después hay 3 factores, los llamados endógenos, que son del propio centro. El otro día explicaba muy bien David aquí, que las características personales de víctimas y agresores juegan un papel clave en el acoso, por ejemplo, ¿no? Y a veces el acosador elige a una víctima por una serie de rasgos, ya sean de tipo físico o psicológico, por su forma de comportarse o por la cuestión de género, etcétera, ¿no? Realmente esas características juegan un papel clave a la hora de que una víctima puede ser acosada, ¿no? El clima de centro está considerado, en líneas generales, como un factor de calidad. Cuando hay una buena relación interna entre el profesorado, en los claustros, se nota muchísimo cuando vas a un centro y hay una buena dinámica interna de funcionamiento, ¿no? Hay algunos libros interesantes. En su día ya Stephen Ball publicó aquel libro de la micropolítica en la escuela, de lo que pasaba internamente, y por supuesto después yo recuerdo otro libro muy interesante de Santos Guerra, Entre bastidores, que cuenta un poco cómo son esas relaciones internas entre el profesorado en los centros, que realmente pues a veces habría que mejorar en muchos casos, ¿no? Y después las relaciones interpersonales entre los alumnos y entre profesores y alumnos también juegan un papel clave. Más adelante hablaré de alguna de ellas en alguna de las transparencias, cuando hable de la relación profesor-alumno, cómo se produce, ¿no? Pues bien, esa violencia escolar y ese acoso, para que haya acoso, el otro día se dijo aquí, lo explicó muy bien David también, ¿no? No tiene que ser una pelea puntual, porque hay gente que confunde y llama acoso a todo, ¿no? Es verdad que puede surgir un conflicto y acabar llevando a una agresión física de un alumno hacia otro, por ejemplo, ¿no? Pero eso no se le puede llamar acoso. Para que haya acoso tiene que haber una serie de rasgos o características. Tiene que haber repetición del acosador durante un tiempo hacia una persona a la cual quiere hacer daño y maltratar, ¿no? Esa repetición es clave. Después tiene que haber también un desequilibrio de poder. Generalmente el acosador o el maltratador es mucho más, ejerce un dominio sobre la víctima, que adopta un papel sumiso y le tiene miedo, ¿no? Y después está la intencionalidad de querer hacer daño, ¿no? Y después se personaliza, llegando las víctimas a tener una situación de indefensión absoluta, lo cual le lleva a un miedo horrible y a un pánico que le puede llevar a situaciones extremas, incluso como puede ser el suicidio, lo cual eso fue motivo de que el acoso se le diera la importancia que debe, ¿no? De que hay que realmente analizar y evitar que eso pueda ocurrir bajo ningún concepto. Sin embargo, todos sabemos que niños que acaban suicidándose como consecuencia del acoso es lo más triste que puede suceder. Imaginaros para una familia que viva esa situación, ¿no? Bien. Pues
Para poder combatir el acoso tenemos que hacer una aproximación al currículum escolar de cómo podemos intervenir. Y yo ahí os diría que hay que partir de una buena educación en valores, sobre todo hay que trabajar el respeto entre los alumnos. Eso, el programa del TEI, que el otro día se habló, el primer día de las jornadas, pues puede ayudar muchísimo a trabajar con los alumnos el respeto, la dignidad, la tolerancia, todos estos valores, la solidaridad, etcétera, y trabajar con ellos la responsabilidad en cuanto a su conducta es fundamental, ¿no? El desarrollo en los alumnos de habilidades sociales, ¿no? Tanto de la empatía como de la asertividad. Por ejemplo, había programas específicos para trabajar con las víctimas y con los agresores. Con las víctimas, lógicamente, hay que trabajar la asertividad, aprender a decir no y a enfrentarse al acosador. Y, en cambio, al acosador hay que trabajar con él la empatía a través de juegos de roles y demás, ¿no? Pues bien, eso es fundamental, trabajar esas habilidades sociales. Después está el tema de la resolución de conflictos. A los alumnos no vienen aprendidos de casa. Hay que enseñarles cómo tienen que aprender a negociar y a resolver los conflictos a través del diálogo de forma pacífica. Los conflictos son inherentes a la vida misma. Todos tenemos conflictos, ya sea en el ámbito familiar, de amistades, de amigos, de trabajo, etcétera, ¿no? Los conflictos van a existir siempre. Ahora, lo importante no es que existan conflictos, sino cómo los resolvemos. Si somos capaces de hablar sobre ellos y negociar adecuadamente, si se resuelven de forma pacífica, de esa experiencia todos aprendemos, ¿no? Sin embargo, si se recurre a la violencia, pues eso es un problema muy serio, ¿no? La metodología cooperativa, algo que está pendiente también en muchos casos. Dentro de los métodos de enseñanza se recomienda muchísimo que los alumnos aprendan a trabajar de forma colaborativa y cooperativa entre ellos. No es lo mismo que trabajar en equipo. Aquí hay que establecer una serie de roles y demás, donde cada uno va rotando y va pasando por ellos, secretario, etcétera, ¿no? Portavoz del grupo. Y eso que facilita la metodología cooperativa. Yo en los últimos años he colaborado con la Asociación Asturiana de ECO de Aprendizaje Cooperativo y hicimos algunas actividades de formación juntos. Creemos que es muy importante porque realmente eso ayuda a que los alumnos, a través de la comunicación y del diálogo entre ellos, pueda favorecer bastante las relaciones interpersonales y los conflictos se resuelvan mucho más favorablemente, ¿no? La tutoría es vital y clave en estos casos para trabajar todas estas cuestiones. Pero esta responsabilidad es de todos, no solamente es de los profesores, eso hay que dejarlo muy claro. Hay que trabajar los valores en los institutos, pero sobre todo también ya desde temprana edad en las familias, que son la primera escuela de las emociones, como digo, y lo explica muy bien Mar Romera en su libro, cuando lo titula así, La familia, la primera escuela de las emociones. Hay que empezar a trabajar las emociones ya desde la familia, ¿no? La sociedad también es responsable en su conjunto. Ya lo decía Marina, que para educar a un niño se necesita la tribu entera, ¿no? Poniendo el ejemplo típico. Es decir, la sociedad juega un papel clave. Y, por supuesto, los medios de comunicación también tienen un papel muy importante, ¿no? Yo recuerdo algunas imágenes que vi, y fue en un telediario, no voy a decir la cadena de televisión, de un alumno dando patadas a un profesor porque le había quitado una cajetilla de tabaco. Esas imágenes no debieran pasarse nunca, porque todos los alumnos que están viendo eso están haciendo un aprendizaje por modelado, por observación de ese modelo, y algunos van a hacerse los gallitos y van a repetir esa misma experiencia con otros profesores. Luego, los medios de comunicación, en este caso, están jugando un papel clave y tienen una responsabilidad tremenda muchas veces a la hora de transmitir ciertos valores y ciertos modelos de comportamiento, ¿no? Por tanto, saber comunicarse, saber relacionarse, saber cooperar, ser solidario, respetar las reglas, todo eso implica educación en valores que hay que trabajar desde todos los ámbitos, indudablemente, ¿no? Bien, entonces vamos a pasar ya a la educación emocional. ¿Por qué es importante la educación emocional? Bueno, hasta ahora la escuela fue el reino de lo cognitivo. Eso lo explica muy bien una autora francesa cuando dice que realmente hasta en el siglo XIX y XX solo se trabajaban los contenidos, los conocimientos, pero nada se trabajaba acerca de las emociones, del duelo, cuando un niño pierde a un ser querido muy cercano, a una madre, a un padre, etc. A veces hay que saber acompañar en esa situación a esos niños, ¿no? Y, por tanto, se pretende potenciar el desarrollo emocional como un complemento que tiene que ser algo indispensable al desarrollo cognitivo de las personas, para capacitarnos a todos a afrontar mejor los retos de la vida diaria que tenemos que afrontar, y son los dos elementos claves. Y además esto es un proceso continuo que vamos a aprender todos a lo largo de la vida, ¿no? Es un proceso a lo largo de toda la vida, ¿no? Fijaros, ahí tenemos una serie de caras que supongo que si os preguntase lo que representa cada una de esas caras, estaríais viendo una emoción diferente en cada una de ellas, ¿verdad? Hasta aquella serie de Los ricos también lloran, tenemos a Obama llorando, ¿eh?
Pues bien, está una emoción de tristeza en el rostro, algo le emocionó en ese momento. La expresión de la alegría a la izquierda está clara. La chica que está al lado de Obama pues tiene una cara de enfado terrible y la niña, esa expresión de sorpresa tan característica, también salta a la vista. El hombre que está a su lado transmite la emoción de miedo y la chica de la derecha del fondo pues una emoción de ¿qué? De asco, ¿no? de repugnancia, indudablemente. Está muy bien explicados los tipos de emociones. Esas son las emociones primarias o básicas que todos tenemos. Esto lo explicó muy bien un psicólogo americano, Paul Ekman. Tiene un libro que se titula El rostro de las emociones y lleva más de 40 años estudiándolo, con lo cual es todo un experto a la hora de explicar las emociones en el ser humano, ¿no? Pues bien, Paul Ekman nos dice, de hecho, tenía dudas de si realmente estas eran las 6 emociones primarias básicas, que se fue a Papúa Nueva Guinea con una tribu, la tribu Fore, que no tenía contacto alguno con la civilización, para ver si realmente ellos eran capaces de reconocer estas 6 emociones básicas. Y efectivamente, a través de láminas que se les enseñaba, reconocieron las 6 emociones primarias o básicas. Las que son, que veis ahí: alegría, tristeza, enfado, sorpresa, miedo y asco. Las emociones ya se empezaron a estudiar hace bastante tiempo. Charles Darwin hizo una publicación en 1872 que se titulaba Las emociones en los animales y en el hombre. Y ahí hacía un estudio comparativo para qué servían esas emociones, ¿no? Realmente las emociones nos ayudan a transmitir a los demás cómo nos sentimos y van a regular tanto el comportamiento propio como el de los demás. Sirven para facilitar, sobre todo, nuestra interacción social. A la hora de relacionarnos, según nos vean la cara más o menos triste o alegre o contenta, se manifiestan de diferentes formas, o bien por palabras, por gestos, el tono de voz, también sabéis que va cambiando y va haciendo que sea diferente, ¿no? O por la distancia corporal, por la expresión del rostro, ¿no? En definitiva, de estas emociones primarias surgen también otras múltiples emociones secundarias. Hay otro psicólogo, Robert Plutnitz, que hizo un estudio sobre las emociones secundarias, lo que llama la rueda de las emociones, ¿no? Y de sentimientos. Y se derivan de estas primarias muchísimas más, ¿no? De cada una de ellas surgen bastantes, ¿no? La vergüenza, los celos, en fin, cantidad de emociones que están relacionadas con todas estas, ¿no? Ahí os puse un globo para que veáis que había una frase que a mí me gusta mucho. Alguien llegó a decir que somos todos un globo lleno de emociones en un mundo que está rodeado de alfileres. O sea que cualquier día podemos explotar todos, en cualquier momento, ¿no? Hay que tener cuidado con ese globo que todos llevamos dentro. Bien, perdona, voy a echar un trago porque empiezo a notar ya cierta sequedad. Bueno, Daniel Goleman, que es, digamos, el gurú de la inteligencia emocional, el término de la inteligencia emocional realmente surge a partir ya de la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner en el año 83. Sabéis que ganó el premio Princesa de Asturias en el 2010, me parece, o 2011. Estuvo aquí con Punset en el Teatro Palacio Valdés, donde él hace una entrevista, está colgada en YouTube, muy interesante, a Howard Gardner. Y Howard Gardner hablaba de que había diferentes tipos de inteligencia. Antes se creía que era un solo tipo de inteligencia, el factor G, factor de razonamiento abstracto y demás, ¿no? El factor G de Cattell y demás de los test que había de inteligencia anteriormente, el razonamiento abstracto. Sin embargo, Howard Gardner hablaba de 8 tipos de inteligencia: la lingüística, la matemática, la cinestésica, la musical, la naturalista, y después metió 2 más que fueron la intrapersonal y la interpersonal. Y de esas 2, la intrapersonal, el conocimiento de uno mismo, y la interpersonal en relación con los demás, apareció el término que acuñaron otros 2 psicólogos, Salovey y Mayer, en el año 90, como inteligencia emocional, y que se está trabajando en muchas universidades con un planteamiento muy acorde. Sin embargo, en el año 95 Daniel Goleman sacó la publicación Inteligencia Emocional, que fue un bestseller en todo el mundo y que realmente su teoría es la que está predominando ahora mismo en todos los ámbitos, ¿no? Incluso en el ámbito educativo. Y es esa capacidad para reconocer, comprender, percibir y regular tanto nuestras emociones como las de los demás. Fijaros, partimos de un triángulo: sentir, pensar, actuar, ¿no? Donde vamos a hacer 3 ámbitos de desarrollo: el desarrollo emocional, el desarrollo cognitivo y el desarrollo conductual. Fijaros, partiendo un poco de lo que decía el filósofo Descartes, eso de pienso, luego existo, ¿no? Salió, sin embargo, un neurocientífico como es Antonio Damasio, de origen portugués, pero que está en Estados Unidos trabajando desde hace mucho tiempo, y también fue princesa de Asturias en el 2005 o 2006, creo recordar.
por sus trabajos sobre el cerebro y sobre la memoria, todo lo relacionado con las neuronas espejo y la empatía. Y Antonio Damasio decía, no es pienso, luego existo, es siento, luego pienso, ¿no? Sin embargo, algunos decían, ya verás cómo se entere Descartes, que algunos existen pero no piensan. Bueno, eso ya es otro cantar, ¿eh? Algunos podrán existir, pero lo de pensar ya es otra cosa. Por eso seguramente escribió más tarde Eduardo Punset un libro, Excusas para no pensar. Sería para justificar a los que no pensaban, ¿no? Bien, pues efectivamente sentimos, pensamos y a continuación actuamos. Son los tres ámbitos, lógicamente, que de alguna manera explican nuestra conducta. Y esto da lugar al desarrollo de las competencias emocionales. Rafael Vizquerra, que es de la Universidad de Barcelona, es una de las mayores autoridades en España en el ámbito de la inteligencia emocional, nos habla de que el desarrollo de esas competencias emocionales es el objetivo de la educación emocional, que los alumnos aprendan esas competencias, ¿no? Y él habla de 5 grandes bloques. Después vais a ver desglosado el marco de las competencias emocionales en uno mismo y en los demás de forma más detallada. Él habla primero de tener conciencia emocional, segundo, de tener regulación emocional, tercero, autonomía para desarrollar nuestras emociones, competencia social y habilidades de vida y bienestar. Esos son los 5 ámbitos, pero bueno, ahora vais a verlo un poco más detalladamente, ¿no? Vizquerra habla también de las competencias personales en cuanto a uno mismo y en cuanto a los demás. Primero, en cuanto a ser la capacidad de reconocer nuestras emociones y después de regularlas de forma adecuada, ¿no? La conciencia de uno mismo, ahí entra todo en juego lo relacionado a la autoestima, la autoconfianza, que nosotros conozcamos bien nuestras emociones y tener confianza en uno mismo. En cuanto a la regulación, ahí es clave el autocontrol emocional. Hay personas que no se autocontrolan absolutamente nada, con lo cual tienen muchos problemas en la relación social debido a eso, ¿no? A la falta de autocontrol. Y hay otros 2 aspectos claves, que son la adaptabilidad, el saber adaptarse al contexto, y la resiliencia. Ya lo decía Darwin, ¿no? No sobrevive el más fuerte ni el más inteligente, sino el que mejor sabe adaptarse al contexto. Y eso está claro y demostrado, ¿no? Por tanto, la adaptabilidad juega un papel clave. Y la resiliencia, por supuesto, también. Algo hablaremos después de la resiliencia un poco más adelante, ¿no? Ya os lo explicaré un poco con más detalle. Precisamente, bueno, todos esos aspectos que veis en rojo son los aspectos que desarrollo en mi libro, del que comentaba antes Manolo, al cual dedico más de 100 páginas al ámbito del desarrollo de la inteligencia emocional, ¿no? Y ahí, por ejemplo, en el aspecto de la conciencia social, el tema de la empatía es, digamos, el elemento clave y primordial. Saber desarrollar la empatía en los alumnos es algo básico, ¿no? De hecho, Goleman lo considera, digamos, la cualidad más importante para tener éxito en el trabajo, ser una persona empática, ¿no? Ser capaces de empatizar bien con los demás. Y en cuanto a gestión de las relaciones, claro, entran en juego muchas cosas. El grado de influencia que podamos tener en los demás, las habilidades de comunicación, saber resolver conflictos, el tema del liderazgo, la asertividad, etcétera, y el trabajo en equipo, ¿no? Y la colaboración. Es lo que más piden las empresas hoy en día, saber trabajar en equipo y colaborar adecuadamente. Bien, ¿qué es la educación socioemocional? Vamos a ver un poco. Los centros que priorizan sobre todo el bienestar emocional de sus miembros, de la comunidad educativa en su conjunto, ¿no? Y buscan una buena educación socioemocional, van a tener efectos muy positivos, sobre todo en el aprendizaje del alumnado, cuando hay una buena educación socioemocional, y también en las habilidades sociales y emocionales y en la autoimagen de los propios alumnos, ¿no? También un menor abandono escolar, un menor abuso de sustancias y menos conductas antisociales. Todo esto está hecho en un informe de la UNESCO del año 2017. No es nada que se ponga así por poner, ¿no? Hay menos problemas también de salud mental. Eso está recogido del informe de la UNESCO de 2017, todas esas características que se observan en este caso, ¿no? Bien, ¿cómo debería enfocarse la educación emocional en los centros educativos? Hay gente que dice, ¿qué tiene? ¿Que ser una asignatura nueva? No, en absoluto. La educación emocional se debe de trabajar de diferentes formas, a través de juegos, de cuentos, de películas, cortos, pero hay que planificarlo adecuadamente, ¿no? Y ahí tenéis, bueno, algunos ejemplos. La película de Inside Out, que es bastante conocida por muchos profesores y por padres, sobre todo para trabajar las emociones básicas con los niños. Muchas, digamos, de los libros de cuentos para pequeños, cuentos para educar con inteligencia emocional. Hay, por ejemplo, algunos autores especializados en este campo, que seguro que en los colegios los tenéis, a Begoña Ibarrola, cuentos para sentir, cuentos para educar niños felices, cuentos para educar en las inteligencias múltiples. Begoña Ibarrola trabajó mucho este tema. Y, por ejemplo, bueno, en cuanto al cine, la película de Corbacho, de Cobardes, está muy bien explicada para el tema del acoso escolar, para que los niños vean cómo sufre un niño que está siendo, o la de Wonder, que es más reciente,
con Julia Roberts, por ejemplo, ¿no? Y hay una película que yo recomendaría de Roman Polanski, que a mí me encantó, sobre todo para ver la guerra que se produce entre dos parejas, dos padres que son amigos, dos parejas que tienen hijos, y uno de ellos agrede y acosa al otro, y cómo al final acaba la relación entre los padres, ¿no? Es sumamente interesante. La película Un Dios salvaje, si alguna vez tenéis oportunidad, os la recomiendo, seguro que os encantará, de Roman Polanski. Bien. El bienestar emocional, tal como lo define la Organización Mundial de la Salud, viene a ser un estado de ánimo, ¿no?, en el que la persona se da cuenta de sus actitudes para poder afrontar todas las presiones que tiene en su vida, por ejemplo, y que pueda trabajar de forma productiva y hacer una contribución a la comunidad. Sin embargo, todos tenemos una forma de entender de forma subjetiva ese bienestar emocional, ¿no? Y es cuando hacemos una valoración global del grado de felicidad que sentimos y de satisfacción con la vida, ¿no? Implica ese predominio cuando, sobre todo, damos preferencia a las vivencias positivas sobre las negativas. Ahí viene un poco relacionado con el optimismo de cada uno y el pesimismo, cuando pones en el vaso más la parte positiva que la parte negativa, ¿no?, en muchos casos. Es decir, ahí tiene que haber un equilibrio entre cabeza y corazón a la hora de determinar qué son los aspectos claves, ¿no?, en este caso. Bien, fijaros, apareció ya la figura del coordinador de bienestar emocional en los centros. Eso no existía antes, estamos ante algo novedoso. Creo que es muy importante, ¿no?, porque los centros educativos no tenían antes esta figura, y yo creo que es clave el que puedan, de alguna manera, el otro día lo decían aquí, contar con personas preparadas para que puedan ayudar tanto a los alumnos como a las familias, como a otros profesores, a enfocar determinados temas. Y yo voy a poneros así algunas propuestas de actividades que serían muy interesantes que desarrollaran los coordinadores de bienestar emocional en los centros, para lograr ese equilibrio emocional tan necesario, ¿no?, entre iguales sobre todo, ¿no? Bueno, la primera de las funciones claves del coordinador de bienestar emocional sería prevenir el acoso escolar. Es decir, si algo puede hacer un coordinador de bienestar emocional es ayudar a que el acoso no cause daño. Y para ello lo bueno sería plantar, digamos, como decimos ahí, las semillas del buen trato entre los alumnos, crear un buen clima de relación entre ellos, lo cual eso favorece mucho. Es decir, la escuela del siglo XXI tiene que ser un espacio emocional y amable para todos ellos, ¿no? ¿Cómo? Pues basándose en relaciones de respeto, como decíamos, de tolerancia y de igualdad hacia la dignidad del otro, y sobre todo desarrollar también la empatía y una buena comunicación efectiva entre los escolares, ¿no? Eso es algo clave, ¿no?, para prevenir el acoso. Y el aprendizaje cooperativo, como dije, ayudaría bastante. Segundo, el tema de la resiliencia y la adaptabilidad. Los alumnos tienen que aprender a adaptarse a los cambios, tener una mentalidad flexible, bueno, como todos nosotros, ¿no? A veces la sociedad está evolucionando a un ritmo vertiginoso, exponencial, casi diríamos, ¿no? Ahora con las nuevas tecnologías, con la inteligencia artificial, después veremos un poco lo que dice en el vídeo, pues realmente estamos ya en la cuarta revolución industrial, que va a exigir muchísimos cambios. Luego el ser humano tiene que estar adaptándose a esos cambios constantemente, ¿no? Pero bueno, la resiliencia es algo más. Como sabéis, el término resiliencia viene de la física, pero sin embargo ahora se aplica al ámbito psicológico mucho. Se habla mucho de tener resiliencia, ¿no? Y eso implica saber superar situaciones adversas muy difíciles, que no es fácil para mucha gente, ¿no?, el saber enfrentarse a esas situaciones adversas. Un grupo de personas quiere proyectarse hacia el futuro y superar esas situaciones tan difíciles o graves que tiene que vivir. Uno de los máximos exponentes es este autor, Boris Cyrulnik, que tiene varios libros publicados sobre la resiliencia. Uno de ellos se titula Los patitos feos. Parece un cuento de niños, pero no lo es. Porque Boris Cyrulnik, precisamente, siendo niño, estuvo en un campo de concentración nazi y sobrevivió a esa situación y se escapó con vida, cayó en manos de una familia que lo adoptó, que le dio malos tratos, acabó nuevamente escapándose, al final estuvo en varios orfanatos hasta que fue adoptado por otra familia que lo trató bien, y hoy día es uno de los psiquiatras más prestigiosos en Francia, con muchísimas publicaciones y un reconocimiento internacional muy grande, ¿no? Con lo cual, bueno, es un ejemplo de un caso claro de una capacidad de resiliencia fuera de lo normal, ¿no?, en todos los sentidos. Bueno, lo más probable es que todos debamos enfrentarnos en la vida a momentos difíciles, tanto de frustración. A los niños hay que enseñarles a frustrarse, no les va a salir todo bien en la vida. Y entonces hoy día parece que muchos niños no saben frustrarse, ¿no? Tienen que aprender
a resolver los conflictos, a afrontar enfermedades, pérdidas de todo tipo que podemos sufrir en la vida, económico, laboral, etcétera, ¿no? Y todo eso a veces nos hace hasta pérdida de seres queridos, que es lo más doloroso para todos nosotros, ¿no? Pues todo eso va a hacer que logremos una buena capacidad de adaptación y de resiliencia, ¿no? Yo un libro que cito en el libro mío es precisamente uno de Rojas Marcos, de Luis Rojas Marcos, Superar la adversidad, ¿no? Está muy bien explicado el concepto de resiliencia en el libro de Rojas Marcos, donde podéis ver, y lo tomé como referencia en este caso, ¿no? Bien, aquí tenemos otra tercera función importante de los coordinadores de bienestar emocional. Tienen que cuidar también el bienestar docente, es decir, al profesorado hay que cuidarlo, que a veces se sienten muy maltratados por el exceso de presión. La propia sociedad, se decía también el otro día aquí, hay una pérdida de autoridad del profesorado en los últimos años considerable, y eso es algo que de alguna manera habría que restablecer, ¿no? El profesorado socialmente tiene que tener un prestigio. Bueno, os lo va a decir mucho mejor que yo. Os voy a poner un vídeo a continuación de Francisco Mora, que es un neurocientífico que tiene publicado un libro que se titula Neuroeducación, precisamente, y os lo va a explicar él muy bien. Me encantó cuando lo vi. Bueno, tuve que cortarlo, son 4 minutos aproximadamente, pero para que podáis escuchárselo a él personalmente, a mí me encantó, y yo creo que es un buen homenaje para todos los docentes que estáis aquí, lo que él dice, ¿no? Pues bien, ¿cómo podemos conocer el bienestar docente y aquellos factores que se asocian con un estado emocional positivo en el desempeño de su trabajo? ¿Se preocupan las instituciones, el Ministerio de Educación, de preguntar a los profesores cuál es su estado de ánimo para poder dar bien las clases con un espíritu alegre, con emociones positivas y demás? Pues igual no, ¿no? Pero, sin embargo, ese bienestar docente es la base para que haya una mejor convivencia en los centros y en la clase, por supuesto, ¿no? Una mejora en cuanto al clima emocional de aula, ¿no? En cuanto a la mejora de la convivencia en la clase, yo recuerdo una vez hablando con un profesor y tal, así en plan de broma y tal, dice, cuando tienes conflictos con los alumnos, ¿tú cómo lo resuelves? Y yo decía, yo con una forma muy fácil, yo les aplico a los alumnos la pedagogía terciaria. Y yo les decía, oye, perdona, yo soy de pedagogía, pero no conozco esa teoría. ¿Qué es eso de la pedagogía terciaria? Decía, según se tercia. Entonces, claro, esa pedagogía terciaria no sé si a él le funcionaría, pero realmente no me parece muy válida. Bueno, vamos a pinchar el vídeo de Francisco Mora para que lo veáis, lo que dice al profesorado, ¿no? Ya. En este momento en donde las tecnologías nos están invadiendo con un valor extraordinario, pero nunca sustitutivo del maestro. El maestro debe ser la joya de la corona de un país. Es su humanidad lo que puede transmitir humanidad. No lo esperes nunca de una máquina. No lo esperes nunca de un tablet. En un niño, lo que no puede hacer es no saber nada más allá de dónde tiene guardado lo que tiene que saber. Hay que memorizar selectivamente y conocer, porque eso en parte también es aprovecharte para poder desarrollar los talentos ejecutivos tan necesarios, como son la inhibición de funciones, como son la memoria de trabajo, que significa una idea engarzada a otra. Eso es memoria de trabajo. La toma de decisiones, eso son funciones ejecutivas. Eso hay que aprenderlo, eso hay que trabajarlo con el maestro, porque el maestro transfiere lo que hemos hablado aquí de emoción, transfiere esa humanidad. Tenemos que saber, ser consciente de lo que sabes. Y eso es lo que te hace humano, y eso no se puede perder. De ahí el valor que yo creo que tiene el maestro. Insisto de nuevo, la joya de la corona de un país, que cuando lo leí en el discurso del Premio Nobel de Albert Camus en 1957, me clavó. Cuando recibió ese Premio Nobel tan joven, que ya sabéis, tendría 44 años, ¿con qué nobleza? Dijo, y te lo agradezco a ti, maestro, y lo digo bien alto, para que todo el mundo sepa que si estoy aquí, te lo debo a ti. Eso no se puede decir a una máquina. Eso se le dice a un ser humano. Esa grandiosidad tiene que estar ahí. El valor de una buena memoria. Buena memoria. No memorizar como lo hacía Immanuel Kant, pero no porque fuera tonto,
sino porque tenía y como hacía muy bien coger 3 y 4 y 6 de las páginas más importantes de cada tocho que se metía entre pecho y espalda, tenerlo memorizado para poder evocarlo, para poder conseguir hacer algo y poder trasladarlo al papel, pero memorizarlo. Oye, eso no hace falta, eso sí puede estar en una tablet. Pero lo que es la transferencia de conocimiento, que es la semántica, que es la sintaxis, que es la prosodia, que es el colorido emocional, y lo que llega a los valores, no puede hacerse mutable. Tomar conciencia del valor de la educación, para empezar, que significa el ser humano es lo que la educación hace de él. Tan es así que si hoy cogiésemos en tu colegio o en tu familia o tú adoptaras un niño de la antigua Roma, 2500 años, o un niño del Paleolítico Superior, 10.000, 12.000 años, y nada más nacer, lo trajésemos, posiblemente el maestro en el colegio no sabría distinguirlo de un hijo mío, aunque yo tengo 2 muy majos. No sabría distinguirlo. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer en esos niños no son sus genes, que apenas se han cambiado desde entonces. Lo que ha cambiado es la cultura que nos envuelve. Somos lo que somos por esa capacidad plástica que tiene el cerebro de transformarse con las palabras, con la emoción, con los sentimientos. Es lo que nos hace ser lo que ahora somos. Pero no diferimos. Ni por piel, ni por genes, ni por absolutamente lo que ya es obsoleto, raza, ni absolutamente nada. Somos sapiens sapiens. Insisto, somos lo que la educación hace de nosotros. Supongo que estáis de acuerdo. Somos lo que la educación hace de nosotros. Es decir, la labor del maestro es insustituible. Las máquinas algún día podrán hacer un papel complementario, pero nunca jamás, como dice Francisco Mora, van a poder sustituir al maestro, ¿no? Sobre todo si queremos diferenciarnos de las máquinas, ¿no? Que eso es fundamental. Pues un mejor aprendizaje y un mejor bienestar del alumnado, el bienestar docente va a ayudar a todo eso, indudablemente. Hay que cuidar mucho la dimensión relacional. Eso muchos profesores, yo siempre digo que la etapa de infantil es donde más se vio el progreso y los cambios metodológicos. En infantil, este tipo de actividades en asambleas, en rincones, cómo trabajan los niños, por ejemplo, es extraordinario, ¿no? Y eso debería seguir manteniéndose quizá en los primeros cursos de primaria. Una lástima que esa metodología no se traslade a esos primeros cursos. Realmente esos contactos que hacen los alumnos entre sí diariamente, todo eso hace que mejore el clima de relación en las aulas y hace que haya un mejor comportamiento por parte del alumnado también, ¿no? Vamos a analizar un poco también las relaciones interpersonales entre el profesor y los alumnos. Varía notablemente en muchos casos, ¿no? ¿El aula qué es? Pues un lugar donde se relaciona la gente, ¿no? ¿Pero qué? ¿Solo lugar de aprendizaje por parte del profesor? ¿Solo mira que los alumnos aprendan o mira más cosas? ¿Cómo se relaciona el profesor con los alumnos? ¿Solo mira la competencia académica o hay vínculos de afecto, hay vínculos de empatía hacia ellos? Todo eso es fundamental, por ejemplo, ¿no? La relación profesor-alumnos tiene un carácter multidimensional, abarca muchas más cosas, no solamente es el ámbito de los contenidos académicos, ¿no? Y eso produce efectos recíprocos en la relación del profesor con los alumnos. Según cómo el alumno se sienta tratado, así va a responder después, y eso a veces genera que haya ciertas respuestas de conflicto. Hay un elemento clave también de motivación. Sabéis que la motivación para aprender tiene 2 componentes. Hay una motivación intrínseca que todos desarrollamos y que es la clave, es la que hay que desarrollar realmente, ¿no? Querer aprender por saber más y porque te gusta aprender cosas nuevas, etc. Esa motivación intrínseca es la que mueve al ser humano a seguir mejorando a lo largo de su vida. Pero también el profesor juega un papel clave en la motivación extrínseca del alumno, si lo sabe motivar hacia una materia determinada. Seguro que todos recordáis a algún profesor que os hizo la materia más agradable y ese os quedó grabado en la memoria para siempre, porque su asignatura era mucho más amena que las demás y porque de alguna forma te impulsaba a estudiarla con mucho más interés que otras, por ejemplo, ¿no? Esa motivación el profesor puede favorecerla muchísimo. A veces la ausencia de lazos positivos también es clave para que haya conflictos. Cuando hay un trato a veces un tanto, digamos,
distante o cortante en la relación del profesor con sus alumnos, eso da pie a que ellos se comporten de forma diferente y a veces es generador de conflictos en muchos casos, ¿no? Eso es algo también muy importante. Y el influjo de las relaciones negativas para los alumnos pues juega un papel clave también en muchos casos, ¿no? Bien, el clima emocional y las normas de clase. Tiene que haber normas, indudablemente. Los niños tienen que aprender a respetar normas, ¿eh? Esto me recuerda un vídeo que vi también sobre la educación en Japón. Qué diferencia. Lo ponen a veces como modelo de ejemplo. No sé si visteis algo un poco cómo funcionan. Ahí los 4 primeros años no hay calificaciones escolares. Los niños aprenden toda una serie de normas, pero de conducta social, fundamentalmente, y de conducta a nivel de desarrollo a nivel personal. Los niños allí duermen la siesta en el colegio, tienen un ambiente mucho más relajado. No hay conserjes, ellos se encargan de la limpieza de los colegios, barren y limpian todo, queda el colegio perfectamente ordenado. Hacen, digamos, una educación en valores para la persona el día de mañana fundamental. Es decir, hay muchos modelos de ejemplos que podríamos a lo mejor imitar en el buen sentido, ¿no? De lograr ese clima emocional de aula positivo, ¿no? Allí los niños se respetan muchísimo, aprenden a respetarse unos a otros desde muy temprana edad. Por eso los conflictos son mucho menos frecuentes. Allí el respeto a los mayores es tremendo, ¿eh? En Japón la cultura de respeto hacia los mayores ya quisiéramos tenerla aquí, sobre todo pensando en mi buen amigo Emilio, que antes conocí y me facilitó su libro, ¿no? Después hablaré con él otro poco. Se construye sobre relaciones de confianza y respeto dentro de un ambiente seguro, pero las normas de clase tienen que existir. Y lo mismo que hay normas de centro, tiene que haber normas de clase. Estoy recordando ahora un libro que recuerdo que publicó una profesora de la Universidad de Barcelona, Concepción Gocens, ahora creo que anda por las Baleares. Se titula La disciplina escolar. Si tenéis oportunidad, algunos profes, de ojearlo, os puede ayudar mucho a la hora de cómo tienen que ser las normas de clase. Muy pocas, muy claras, pero de fácil cumplimiento. Y, lógicamente, siempre que los alumnos tengan ya una cierta edad, que sean consensuadas con ellos. Hay que pedirles opinión. Eso va a ayudar a que respeten más las normas. Siempre y cuando esas normas se consensúen con los alumnos, se va a lograr un mayor respeto de las normas por parte del alumnado y eso va a favorecer una mejor conducta en clase. Bien, por eso digo que hay que dar voz a los alumnos. Los alumnos quieren tener más responsabilidad y ser tratados a veces como adultos, no como niños pequeños, ¿no? Y a mayor participación de los alumnos, más compromiso. Ellos no son seres pasivos. Hay muchas responsabilidades que se pueden hacer y que están al alcance de los alumnos. Precisamente el otro día se hablaba del TEI, de la tutoría entre iguales, pues esa es una tarea importante. Aquí os pongo algunos ejemplos. Alumnos que trabajan como mediadores, que hacen de roles de vigilante en la escuela. El director del Colegio Clarín el otro día los ponía, que hay vigilantes que ponen sus petos en el recreo y vigilan los patios de cómo tienen que atender a otros alumnos más pequeños, etcétera, ¿no? Resolución de problemas en colaboración, con diferentes roles pedagógicos en cuanto a tutorías, algunos ayudantes y, sobre todo, a mantener un buen entorno educativo. Un poco lo que os decía de la educación en Japón, que también trabajan todas estas cuestiones muy bien desde muy temprana edad y se despreocupan de las calificaciones hasta el 4º curso, por completo, no les importa para nada. Después ya viene la exigencia de contenidos, por ejemplo, ¿no? Bien. Cuarto elemento clave para un coordinador de bienestar emocional, potenciar las emociones positivas. Bueno, quería dejaros un poco de tiempo al final para que podáis intervenir, a ver si soy capaz de acelerar un poco. Ya estoy casi acabando, ¿eh? Supongo que vamos a llegar a tiempo. Potenciar las emociones positivas, empezando por la alegría como algo fundamental, despertar el interés de las clases en los alumnos, hacerlo con tranquilidad y serenidad, expresando gratitud. Bueno, un poco de humor y diversión no viene mal, siempre poner una gota de humor, que se sientan orgullosos del centro al que pertenecen, eso lo cuidan mucho los americanos, ¿no? Despertar el asombro. Hay un libro guapísimo de Catherine Lecuyer que se titula Educar en el asombro, si tenéis oportunidad, leerlo. Esta autora a mí me encantó, yo leí de ella, ahora acaba de sacar Educar en la realidad, pero Educar en el asombro es un libro muy bonito. Y tiene otro, Conversaciones con mi maestra, que da un repaso general desde toda la teoría de la educación, desde Herbart hasta la pedagogía más reciente actual, ¿no? Son 2 libros muy bonitos de Catherine Lecuyer, que para cualquier profesor le encantará. Después, despertar inspiración, esperanza y, sobre todo, la emoción de amor, que lógicamente en el trato y en la relación con los demás eso ayuda muchísimo. Esas emociones positivas, fijaros, os puse ahí al lado un recuadro
que era para no olvidarme de comentaros lo que llama un psicólogo, Roberto Aguado, el vínculo emocional consciente, ¿no? Dice que cualquier profesor, cuando educa a los alumnos, tiene que actuar siempre desde las emociones positivas, nunca desde las emociones negativas. Y él habla precisamente, bueno, lógicamente pone ahí TRAN. El TRAN se refiere a 4 emociones negativas: tristeza, rabia, asco o miedo. Cuando un profesor siente cualquiera de esas emociones negativas, tendría que desprenderse de ellas antes de entrar en una clase a dar clase, ¿no?, a sus alumnos. Hay que desprenderse de las emociones negativas. En cambio, le aconseja siempre actuar desde las emociones positivas, desde el acrónimo de CASA, ¿no?, que sería curiosidad, admiración, seguridad y alegría. Cuando un profesor utiliza las emociones positivas a la hora de enseñar, va a lograr mucho más interés y mucha más participación y más motivación en su alumnado, actuando desde esas emociones positivas. Y las emociones todos las sentimos a través del cine, de la música, de la literatura o el arte. Yo creo que todos recordaremos la etapa del COVID cuando estábamos encerrados, que fue nuestra salvación, nuestra tabla de salvación, agarrarnos a la literatura, a la lectura, a escuchar música, poder ver un museo, aunque sea de forma virtual, en el ordenador, etcétera, etcétera, el arte. Todo eso nos sirve al ser humano para desarrollar lo más profundo y lo más importante que tenemos, ¿no?, que son los sentimientos y las emociones. Por tanto, yo creo que eso hay que seguir trabajándolo con los alumnos siempre, ¿no?, indudablemente. Y, bueno, incluso hay algunos hasta rockeros que meten algunas letras muy buenas. Seguro que recordáis a Fito, ¿no?, cuando dice: el colegio poco me enseñó, si es por esos libros nunca aprendo a coger el cielo con las manos, y esas cosas. ¿Os acordáis esa letra, La casa por el tejado, ¿no? Pues bien, hay rockeros duros que hasta hablan de emociones y de sentimientos de lo que puede pasar en los coles. Vamos ya a la parte final de la importancia de la salud mental, ¿no? Bueno, la salud mental viene a ser eso, un concepto general donde vemos un estado de equilibrio tanto en el ámbito emocional como cognitivo y conductual. Y es muy importante para enfrentarnos, decimos, a las situaciones cotidianas. Que cualquier persona puede estar afectado en un momento determinado por un trastorno o un problema de salud mental, ¿no? Y algunos factores de los que afectan a la salud mental, sobre todo, es la violencia, y el acoso no deja de ser una gran violencia que ejercen sobre nosotros, los conflictos armados, los desastres naturales. Tenemos recientemente ahora la Dana de Valencia, por ejemplo. Imaginaros cuántas familias quedaron sin su casa, sin sus enseres, etcétera, etcétera, ¿no?, lo que estarán sufriendo y lo que estarán pasando por ello, ¿no? La falta de educación, las privaciones, etcétera. Tanto la salud mental como la salud física van de la mano. Si nos falla la salud física, malo, ¿no? Realmente, pues eso puede afectar a nuestra salud mental. Y después, bueno, un trastorno mental es cualquier tipo de alteración, tanto en el ámbito emocional o cognitivo, que podamos sufrir, ¿no? En todos esos casos, la familia es un elemento clave para poder afrontar con éxito cualquier problema de salud mental, ¿no? Os puse ahí un poco el recordatorio del Día Internacional de la Salud Mental, el 10 de octubre. La metáfora del grifo, ya veis que las redes sociales a veces nos hacen un lavado cerebral muy importante, sobre todo a los jóvenes hoy en día que están tan enganchados horas y horas, y que realmente, bueno, el impacto de las redes en la imagen corporal y la salud mental, hay estudios que se están empezando a realizar ahora para ver el grado de influencia en la salud mental de muchos jóvenes, por ejemplo, y las consecuencias. Yo concretamente ahora estoy trabajando con gente de la UNED para poner en marcha este verano un curso de verano sobre las adicciones digitales y su impacto en la educación. Creo que va a ser interesante, por si algún docente puede estar interesado, que podáis seguirlo, ¿no? Ese libro de Stephen Hayes tiene en las redes sociales un impacto negativo en la salud mental de los adolescentes. Se titula Sal de tu mente, entra en tu vida. Seguro que eso os recuerda mucho uno que acaba de sacar Marian Rojas Estapé, Recupera tu mente, reconquista tu vida. Yo me llamó mucho la atención cuando lo vi, porque yo lo tengo hace tiempo, el de este autor, que es anterior al de ella, y más o menos están en la misma línea. De hecho, ella habla mucho sobre el tema de las ediciones digitales, ¿no? En fin, ¿qué factores median en la salud mental? Y ya vamos terminando. Pues 4 tipos: psicológicos, sociales, biológicos y vitales, ¿no? Los psicológicos, todo tipo de traumas, de estrés, de ansiedad, en fin, bajo nivel de autoestima, autoconcepto, etc. Los sociales, trabajo, escuela, familia, soledad, desempleo. Los biológicos, todo tipo de enfermedades, trastornos de tipo genético, de nutrición y demás. Y de los vitales, pues ser víctima, de testigo de agresiones, etc., ¿no? Estos son los 4 factores claves vitales que pueden influir en la salud mental y que tienen un peso importante, ¿no? Bien, vamos a acabar con esta viñeta de Forges y alguna más, 2 más que hay detrás, y terminamos.
Fijaros, cuando hizo Forges esta viñeta a mí me encantó. Dijo, profesión. Dice, animadora, educadora, actriz, mamá, psicóloga, guía turística, acompañante, traductora, ponente, lingüista, psiquiatra, diseñadora, formadora, escritora, dibujante, gesticuladora y paseante. Todo eso no cabe, ¿eh? Dice, pues nada, ponga maestra, que es lo mismo, ¿eh? Muy bien, yo creo que eso define muy bien toda la gran labor que hace el profesorado, ¿no? Bueno, no viene de mal de vez en cuando recordar esa labor de los docentes. Bueno, pues aquí termino y después os doy la bibliografía y ya terminamos. Todo el mundo quiere cambiar el mundo, pero nadie quiere cambiarse a sí mismo. Yo creo que tenemos que empezar todos por pensar en qué cosas de nosotros mismos podemos mejorar para poder seguir avanzando, ¿no? Así que voy a poneros un vídeo que os adelanté antes de Kai-Fu Lee, que es un experto en inteligencia artificial, pero que, sin embargo, insiste en la importancia de cambiar la educación en favor de una educación mucho más humanista, ¿no? Yo en eso coincido plenamente con él. Eso me recuerda, seguro que todos recordaréis a Nucio Ordine, que ganó el premio Princesa de Asturias de las Humanidades y que falleció meses antes de venir a recogerlo. Vino su mujer aquí en el 23 y tiene un libro precioso de ensayo que se titula La utilidad de lo inútil, precisamente. Y claro, hoy en día en la sociedad actual parece que solo sirve lo tecnológico y todo lo que es del ámbito humanístico, la literatura, el arte, eso como lo consideran inútil, de poca importancia. Sin embargo, para el ser humano, como dije antes, creo que es lo fundamental y lo más importante, ¿no? Pues mirad lo que dice Kai-Fu Lee a propósito de este tema. Voy a poneros un vídeo en versión reducida porque el otro dura 5 minutos y entonces no podéis hablar. La tecnología lo ha revolucionado todo. Cómo vivimos, jugamos, aprendemos, trabajamos, nos comunicamos, pero no ha tenido un impacto en la educación. Y tenemos que empezar a plantearnos su futuro. Necesitamos destrezas. La inteligencia artificial eliminará los empleos monótonos. Pero casi todos los países siguen educando a los niños y examinando con nota como si fueran robots. Y los niños, o los estudiantes, nunca superarán a la inteligencia artificial en memoria, estudio, conceptualización, test de respuestas múltiples, ecuaciones matemáticas, fórmulas químicas o recordando historia. Nunca ganarán en eso a la inteligencia artificial. Estamos enseñando mal a los niños. La educación necesita ser reiniciada. La educación para el futuro de los niños debería centrarse en lo que necesitan los humanos. No tienen que enseñar a los niños a ser como la inteligencia artificial, sino que tienen que enseñarles lo que la inteligencia artificial no puede hacer. Deberíamos centrarnos en las 3 Cs. Y las 3 Cs son curiosidad, pensamiento crítico y creatividad. La educación debería centrarse en el trabajo en equipo, la comunicación, la colaboración y no en hacer deberes y exámenes individualmente y en competir unos contra otros. Ese es el camino equivocado. Ahora, lo importante en una empresa es el trabajo en equipo, la colaboración, la comunicación. Eso es lo que necesitamos enseñar. Deben aprender amor, empatía y cómo ganarse la confianza. Esos son valores añadidos. Por supuesto, tendrán que aprender las destrezas básicas, matemáticas, lengua, etc. Pero eso es solo la base. Sirven como base, no como pilar central. A menos que cambiemos radicalmente la educación y dejemos de entrenar a robots repetitivos para formar a humanos creativos y empáticos. Si no cambiamos eso, el futuro será desolador. Porque los licenciados no serán capaces de desempeñar los trabajos que se necesiten dentro de 15 o 20 años. Habrá una gran disparidad. Nuestros licenciados seguirán queriendo ser oficinistas, contables, administradores y escritores o editores de contenido básico. Pero vamos a necesitar que los universitarios sean pensadores críticos, creativos, estratégicos, compasivos y personas empáticas.
Bueno, y eso lo dice todo un experto en inteligencia artificial, ¿no? Su libro se titula Inteligencia Artificial, de China a Silicon Valley, y analiza muchas de las cuestiones de los grandes progresos de lo que va a ser la inteligencia artificial en el futuro. Bueno, yo os puse aquí algunas referencias bibliográficas de algunos de los libros que os cité. Ahí tenéis a Daniel Goleman, Punset, El viaje a las emociones. Esto es una trilogía, El viaje a la felicidad, El viaje al amor y El viaje al poder de la mente. Son los 3 libros que están recopilados ahí en El viaje a las emociones. Mar Romero, La familia, la primera escuela de las emociones. El universo de emociones, de Rafael Vizquerra. La emoción decide y la razón justifica, de Roberto Aguado, que os citaba antes. Estos son de Vizquerra, Inteligencia emocional, educación y psicopedagogía de las emociones. De Juan Carlos Torrego, La ayuda entre iguales para mejorar la convivencia. También tenéis la convivencia escolar en positivo y la prevención del acoso con educación emocional. Me gustó mucho el título ese de Vizquerra también, precisamente, ¿no? El de Isabel Fernández, que os decía antes, Acoso escolar, bullying y ciberbullying, de Francisco Mora. Y ahí tenéis otros 2 libros de trabajos que yo realicé en años anteriores. Este fue un congreso, La convivencia en los centros educativos, que hicimos en la UNED en el año 2001, Nuevos retos. Y la conflictividad escolar en Asturias, propuestas de intervención, en colaboración con David, que está aquí acompañándome hoy también, y Luis Álvarez, un gran amigo que falleció, y también Ceña Coro, que fue el que hizo los análisis estadísticos cuando era profesor de psicometría en la UNED, con el SPSS, el paquete estadístico tan difícil de manejar para nosotros, ¿no?, en aquel momento. Y este es mi último libro, Educar para las profesiones del futuro, donde abordo, como dije, bastantes capítulos sobre el tema de la inteligencia emocional. Así que nada más, gracias por vuestra atención y a vuestra disposición. Muchas gracias. Si alguien tiene interés en preguntar, Elsa tiene un micrófono aquí precioso. Bueno, estoy oculto detrás de la... Sí, ya te veo, ya te veo. Bueno, muchas gracias. Los procesos educativos cada día se afianzan más y se solidifican en la medida en que tengamos procesos de comunicación efectivos y supremamente bien asentados a la realidad que vivimos. La educación no es una responsabilidad de los maestros, es una responsabilidad de toda la comunidad educativa, donde están deben estar las autoridades, todas las autoridades de todo tipo, donde deben estar los padres de familia muy preponderantemente y el maestro como una persona que coadyuva todos esos esfuerzos para que el niño se forje. Escucho por ahí con frecuencia cuando algún adulto comete errores, dice, parece un niño. Y me parece una frase supremamente agresiva, siento que si ojalá nos comportáramos como niños para ser puros, sin malas intenciones y que hiciéramos cosas muy bonitas. Ahora, todos los procesos educativos se transfieren en la vida posterior, adulta. Por eso, por ejemplo, los japoneses van a un partido de fútbol y el único sitio del estadio que queda sin ningún papel en el suelo es donde ellos han estado. Un ejemplo excepcional que lo vimos en un mundial hace pocos días. Muchas gracias. Gracias. Efectivamente, coincido que la familia es un elemento clave y primordial, sobre todo la transmisión de valores y de normas de comportamiento para que los niños después tengan una buena socialización en el centro educativo, ¿no?, que después los profesores tienen que complementar, indudablemente. Pero bueno, la educación tiene que ser a lo largo de la vida para todos una obligación y sentirnos todos obligados a seguir aprendiendo día a día, hasta el último momento, ¿no?, de la vida. ¿Alguien más que quiera preguntar? Sí, muy bien. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos y agradecer al ponente de esta tarde, a Gerardo, esta brillante exposición, desde luego. Yo hay una cuestión que me preocupa muchísimo. Yo creo que estamos en un momento en el que se habla mucho de educación emocional. En los colegios se trabaja mucho en educación emocional y sin embargo nos encontramos con datos, con estadísticas que nos hablan de muchos problemas de salud mental en los jóvenes. ¿Estamos enfocando bien lo que estamos haciendo desde los colegios, desde las universidades, también en la formación de los futuros docentes? Muchas gracias por la pregunta y por
y por tu intervención. Efectivamente, yo creo que cada vez hay más conciencia en los centros de la necesidad de implantar una buena educación emocional en los alumnos. Y por otra parte, ya se habla también de la generación de cristal, ¿no? Donde los niños ahora se frustran muy a menudo ante cualquier situación compleja o delicada que tienen que afrontar en muchos casos, ¿no? Es cierto que la vida misma nos va haciendo aprender muchas cosas que cuando somos pequeños pues a veces parece que vemos cosas como si fueran imposibles de abordar y sin embargo, bueno, pues todo va saliendo más o menos adelante de alguna forma. Y sí es verdad que, bueno, desde la universidad incluso los profesores también se quejan mucho, ¿no?, de los niveles con que llegan muchos alumnos, un tanto infantilizados también a esa etapa adulta cuando llegan a la universidad. Y eso realmente, bueno, habría que quizá indagar e investigar a qué puede ser debido a eso. Quizá hay una educación más permisiva o más, digamos, sobreprotectora en el ámbito familiar, que también puede influir en que algunos niños pues, no hayan aprendido a frustrarse adecuadamente desde una edad temprana, ¿no? Porque la vida está llena de fracasos y de errores, y de eso tenemos que aprender todos, ¿no? De esos fracasos y errores nos van a, de alguna manera, a hacer madurar y mejorar a todos, ¿no? Creo que es lo único que puedo decirte. Gracias. Veo con dificultad porque está un poco oscuro. Creo que vamos a terminar para dar tiempo después a la mesa redonda, que va a ser muy interesante. Dentro de 15 minutos comenzamos de nuevo para que podáis descansar un poquito, tomar un café y vernos nuevamente más tarde. Muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia y vuestro interés.